queremos ir con Gabriel Alegría, que tiene un testimonio, ¿no es cierto, Gabriel? Exactamente, Mirna, nosotros nos movimos rápidamente a la comuna de La Reina, nos pusimos a conversar con Marcela hace un ratito atrás antes de salir al aire para comentar también respecto al abuso laboral. Tú, Marcela, me contabas que viviste una situación en particular que llevó a tu renuncia también de la empresa. Sí, yo trabajaba en una consultora en proyectos de FOSES y sufrimos maltrato laboral todas las personas que trabajábamos en esta consultora, y reiteradamente esta persona para corregir nuestros errores en el trabajo nos garabateaba, nos insultaba continuamente. Entonces la situación se tradujo que con el tiempo una compañera mía de trabajo fue despedida y a las 2 semanas más yo renuncié porque no aguanté tanto maltrato. Marcela, además de tu renuncia, que claramente es una manifestación de tu malestar frente a lo que viviste, ¿pudiste hacer alguna denuncia respecto al tema? No hice nada porque es muy engorroso, porque como trabajamos a honorario en un proyecto que ya iba a terminar en 2 meses, yo creo que no era muy... Aparte que yo no quería perjudicar a esta persona, si bien, porque era mi amiga. Eso me faltó decir, que esta persona era mi amiga. ¿La jefa? ¿La jefa, la señora que tenía maltrato era amiga? Sí, era mi amiga. Y por supuesto después de eso terminamos peleadas. Sí. Terminamos peleadas que ya no nos hablamos todavía. Han pasado 2 años y todavía no nos hablamos. ¿Sabe qué? Yo quisiera preguntarle, o sea, decirle a la... perdón. De que yo sé que... No, sí. te dejamos, Gabriel, Dale, Mirna, por favor. No, pregunta, Gabriel, y después me meto mi cuchara. Sí, lo que pasa es que quería entrar como en el detalle. Yo sé que no es fácil muchas veces hablar de estos temas, pero ¿cómo era la relación con ella en este ambiente laboral? Muchas veces, nosotros incluso tenemos un horario súper extenso y bien tenso también al mismo tiempo, desde muy temprano, y estamos muchas horas al aire. Pero ¿qué pasaba en tu caso? ¿Cómo era este maltrato? ¿Cómo lo vivían todos los días? O sea, es que esta persona, cuando nos tenía que hacer alguna corrección del trabajo, siempre lo hacía de mala manera, con insultos. Siempre para ella éramos unos tontos que no entendíamos, y siendo que yo llevaba 10 años trabajando en ese tipo de trabajo y sabía perfectamente lo que tenía que hacer, entonces a mí me parecía que todos esos insultos estaban de más y no era la manera de dirigirse a las personas que trabajaban con él. Sí, pues. Menos además pensando en esta relación que era de empleador, trabajador y además de amistad. Por supuesto, ella sobrepasó todos los límites en ese sentido. Claro. Por supuesto que por eso ya no somos amigas. Claro. No, qué tremendo. Pero igual usted la protegió con Marcela. Usted igual no hizo la denuncia porque usted en el fondo tampoco quería perjudicarla a ella. Pero usted tuvo la posibilidad de decirle, por ejemplo, porque oye, amiga o ex amiga. Claro. O sea, a esta altura. O como si hubiese llamado a la señora o como usted la haya tratado, porque de repente el ONA también sirve para este tipo de situaciones. Entonces, si le pucha ya, ¿cómo es posible que nos trate así? ¿Estás generando un mal ambiente? ¿O en verdad esto te puede traer consecuencias a ti? Sí. No sé, alguna instancia. Sí, yo le dije. ¿Y qué le contestó? Sí, yo reiteradas veces le dije, no es manera de dirigirse a la gente. Claro que las correcciones en el trabajo se pueden hacer con buenas palabras y nosotros por lo demás entendemos fácilmente porque no somos tontos, somos todos profesionales. Sí, pues, y todos Marcela, tenemos muchos años de experiencia trabajando en esa área. Marcela, yo le aseguro que si usted hace una encuesta en la calle, 10 de 10 han sido maltratados alguna vez en el trabajo. Ahí hay un fenómeno en Chile que es muy digamos, triste y vergonzoso además, y es que efectivamente se instalan prácticas laborales que tienen mucho que ver con situaciones súper subjetivas, que no responden ni siquiera a cuestiones así claras, objetivas, que uno diga, no, es que llega tarde, no, es que no hace bien la pega, no, a veces la jefa o el jefe le tiene mala, por la razón, a veces por cuestiones... ¡Ay, los barreros! No, o cuestiones que tienen que ver, pero si quién no lo ha vivido esto, cuestiones que no tienen ninguna presentación, ni legal menos, por cierto, de ninguna naturaleza, pero le hacen la vida imposible, malos tratos, y las personas no se atreven a ir a la dirección del trabajo porque a pesar de que se puede, Ángeles, tú puedes y puede quedar resguardado por cierto, la denuncia, tu identidad, pero siempre todo se sabe, y cuando la empresa es chiquitita, más se sabe todavía. Marcela, ¿le parece que le preguntemos a nuestro abogado Felipe Besnier? Porque Felipe, ¿qué herramientas tenemos las personas, en el caso de Marcela, o las que las personas del DIPRECA, ¿no?
que denunciaban estos tratos realmente de faltas de respeto, pero al mismo tiempo amenaza. Así es. ¿Tú has recibido denuncias de esta naturaleza? Todo el tiempo. Aprovecho de saludarles, Mirna, Ángeles, ¿Cómo Emilio, estás? ¿cierto? Le aprovecho de mandar también un saludo a Marcela, porque la verdad es que la situación que está viviendo ella, tú muy bien lo decías, Mirna, recién, no es una situación para nada ajena, ¿cierto? Es algo No. que día a día se vive, ¿cierto? En los distintos ámbitos laborales, no solamente en el sector público, como lo veíamos recién en el caso de IPRECA, sino que recurrentemente en el sector privado. Ahora, escuchaba atentamente algo que dijo Marcela y lo retuve, porque ella decía que no hizo la denuncia porque tenía un contrato de honorarios, ¿ya? sí. Por ende, claro, le quedaba poquito tiempo de trabajo y ella dijo, ¿para qué hago la denuncia, ¿cierto? Pero ojo ahí, el contrato de trabajo, aunque yo tenga un contrato de honorarios, que muchas veces uno podría pensar que no está contratado laboralmente, eso no es así. Porque el contrato de trabajo, en primer lugar, tiene la característica de ser un contrato consensual. ¿Qué quiere decir que sea un contrato consensual? Que es un contrato de palabra. Claro. ¿Por qué la ley obliga al empleador que se escriture y se firme? Porque si no lo hace, la ley sanciona al empleador, pero en ningún caso al trabajador. Siempre vamos a estar trabajando, nosotros bajo el amparo y el alero de un contrato de trabajo. Y en ese sentido ella perfectamente podría haber realizado, como tú también muy bien lo decías, Mirna, la denuncia ante la inspección del trabajo. ¿Ya? Hay dos caminos que seguir en este caso. Si yo estoy siendo objeto, víctima de un acoso laboral, incluso acoso sexual, las grandes empresas por lo general tienen canales de denuncia al interior Sí, de la empresa hay donde yo puedo protocolo presentar adentro. la denuncia generalmente ante recursos humanos, ¿cierto? Y ellos tienen que resguardar mi identidad, ¿cierto? Y entregar una serie de garantías, incluso separarme en el espacio físico respecto de la persona que está cometiendo el acoso o el abuso, ¿ya? Pero además, yo, si es que soy víctima de este abuso o este acoso, igualmente tengo la posibilidad de concurrir ante la inspección del trabajo y hacer la denuncia. Ahora, ojo, esto es súper importante, tenemos un plazo legal que es de 60 días desde que se produce el acoso Ya, o el pero abuso. espérate, pero yo llego, imagínate en el caso de Marcela. Marcela la voy a poner como ejemplo nomás, ¿ah? No es que a usted le haya pasado, pero aquí había una relación de amistad Claro. que se podía acreditar porque probablemente habían testigos. Y por ejemplo, a mí me pasa que de repente uno es más garabatera que otra persona, entonces Claro. uno puede hablar con garabatos, no necesariamente estás insultando al otro, sino que es tu forma de trato. Entonces mi defensa va a ser, no, pues pero es que yo soy garabatera, yo soy así, si ella se malinterpretó la cuestión, problema de ella. ¿Cómo yo acredito? ¿Dónde está la diferencia entre límite. el acoso y un trato que para mí es normal? Exacto. La verdad es que es sumamente complejo acreditar la realidad de un acoso laboral, incluso un abuso sexual, que también es una Ese otro. posibilidad Sí, que se no. puede dar dentro del contexto, perdón, un acoso sexual, no un abuso, un acoso sexual. Claro. Es sumamente complejo acreditarlo. De ahí en adelante es súper relevante e importante que si nosotros somos víctimas, guardemos todo tipo de prueba o antecedente que nos sirva el día de mañana en un Todo. procedimiento. Los WhatsApp, por ejemplo. Los WhatsApp, Eso es súper fotografías, importante. pero por sobre todo, y esto probablemente lo más complejo siempre, testigos. Los Claro. testigos son fundamentales y esenciales en todo procedimiento. ¿Pero por qué digo que además es tan complejo? Porque los testigos generalmente además son nuestros compañeros de trabajo. Felipe. ¿Quién va a querer arriesgar, cierto, su Sí. fuente laboral y ir a testiguar en contra del Ya, empleador? pero Es si- una situación ya, pero si compleja. estamos nosotras dos con la misma, por ejemplo. No se peleen acá, por favor. Sí, va. Claro. No, pero imagínate, ya estamos con la misma y yo hago la denuncia. Claro. Yo le pido a la mina, pucha, ¿podría Sé mi ir de testigo, testigo? claro. ¿Ella queda resguardada su identidad? ¿Queda en secreto? ¿O ella se va a exponer y después yo me voy de la empresa y la mina se queda trabajando? Dentro del debido proceso, que en el fondo Se es que supone, todos hagan claro. en el marco de la ley, la parte denunciada, que en este caso es el Ya. empleador, podría tener incluso acceso a las personas que atestiguaron, ¿ya? Podría aplicarse igualmente una reserva. Pero ¿qué ocurre? Mirna, en su calidad de persona que va a dar su testimonio, Claro. ¿cierto? A ella no la deberían o no la podrían despedir de su trabajo porque eso se podría entender que es una represalia. Claro, pero Ella quizás no podría lo hacen al incluso- tiro, pero lo hacen después. Pero podría ocurrir después Claro. y ahí tú igualmente podrías accionar, pero obviamente hay plazos legales que los empleadores se lo saben de memoria. Totalmente. Volvemos con Gabriela Alegría, con Marcela. Exactamente, aquí Marcela escuchó atentamente y claro, ella tenía una situación bien particular y ahí evidentemente el señor abogado le respondió un poco también todo ese escenario que se abría por esta dualidad también de la relación, Marcela, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros teníamos un contrato honorario, pero yo podría haber hecho la denuncia en la inspección del trabajo o en FOSI, porque trabajamos para proyectos de FOSI, pero no quise hacerlo. Solamente dije no voy a trabajar más con esta persona, pero tampoco quiero perjudicarla en el sentido que no quiero que no le den nunca más proyectos, eso. O que le cobre multa porque estaba recién empezando su consultora y todo eso.
Qué lindo, la Claro, Marcela. claro. Oiga, queremos agradecer Además, el tiempo de Marcela. Marcela se tiene que ir, nos contaba recién que ella tiene que seguir recorriendo, así que muchas gracias, Marcela, por tu testimonio y también tu tiempo con Sí, nosotros en tu día. gracias, Ya, de nada. Marcela. Un Gracias, abrazo. Ojo con los Espero que contratos esto de sirva de honorario. para otra persona. Sí, Eso es lo más relevante, la sí, valentía. de eso Muchas se gracias. trata. Ya, Muchas hasta luego. gracias. Detrás de los contratos de honorario muchas veces se esconde el no pago de cotizaciones previsionales, Exacto. de la previsión de salud, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Insisto, tener un contrato honorario no implica que nosotros no tengamos una relación de trabajo laboral. Exacto. Ya se constituyen los elementos esenciales de un contrato de trabajo, que son la dependencia y subordinación, que son los dos elementos que los tribunales siempre tienen a la vista a la hora de ver si es que existe o no un contrato de trabajo. Sí. Señor abogado, yo me quedé con una pregunta pendiente en el caso de la denuncia que hacían los dirigentes gremiales. Por ejemplo, ¿qué pasa con esas amenazas o presuntas amenazas que le hizo a la dirigente gremial? ¿Es acoso laboral o derechamente es otro tipo de delito eso de decirle que van a enviar 2 amigos a su casa? O sea, vamos a partir separando aguas, ya, porque si bien es cierto, tú, Ángeles, le preguntabas a ella si era una funcionaria civil. Yo creo que la pregunta iba más bien relacionada si es que eran funcionarios públicos. DIPRECA es un organismo público, por ende tienen un estatuto administrativo especial. Ellos no se regulan al 100% por el Código del Trabajo, como en el caso de Marcela. Ya Claro. hay que hacer esa distinción. Y por ende, todo proceso de investigación de acoso laboral, cierto, que se produce en el contexto de la administración pública, tiene un camino distinto. Ya ellos lo explicaban de manera súper sucinta. En el fondo hay que hacer la denuncia al superior jerárquico y se inician estos famosos procesos de sumarios administrativos. ¿ya? Que a veces son largos. Son largos, son tediosos, cuestan mucho acreditar. Yo creo que esto todos lo sabemos, ¿cierto? Sacar a una persona de la administración pública Sí. por un sumario es algo bastante complejo. Pero lo que pregunta Emilio es muy interesante, porque además, él muy bien lo dice, puede ser constitutivo de delito. Acá existe Amenaza de muerte, puede ser, pues. el delito de la amenaza como tal es un delito que está consagrado en el Código Penal, ¿ya? Claro. Entonces, plausiblemente podría constituirse además un delito de amenaza, y eso tiene que ser denunciado e investigado en el Ministerio Público. O sea, pues. esa denuncia, perdón, si a alguien Claro. le pasa, tiene que hacerle directamente al Ministerio Sí, Público, porque es un delito. Exactamente. 11 de la mañana con 19 minutos. Vamos, Mirna, con otro Eso, testimonio. y ahí está Anita María Silva con otro testimonio, tenemos entendido, ¿no, Ana María? Conversando y conociendo también a Leonel Barba, que es el presidente saliente, digamos, del Consejo de la Sociedad Civil de DIPRECA. ¿Lo dije bien o no? Muy bien. Leonel, el tema del abuso de poder. Hay veces que estamos también en el trabajo y escuchamos compañeros que dicen, ¿será que está abusando de su puesto, de sus atribuciones? Acá, ¿cómo lo han identificado ustedes? O si se puede hablar también de un episodio vinculado al abuso de poder. Bueno, la verdad es que nosotros como Consejo de la Sociedad Civil hemos tratado en reiteradas oportunidades de hablar con el director de DIPRECA, porque la ley 20.500 de participación ciudadana sí lo indica. Lamentablemente eso ha sido imposible y nosotros realmente cortamos relaciones. Pero ¿cuál Con es el- la alerta que se les encendió a ustedes en temas de abuso de poder? Mira, el abuso de poder, y lo voy a especificar en algo que todos los imponentes a través de Chile saben. Se debía haber devuelto hace bastante tiempo una devolución de experiencia favorable del seguro complementario de salud para más de 98.000 imponentes, tanto activos como pasivos. Eso, de acuerdo a lo que informó el director de previsión a través de un video, debería haber sido devuelto el último trimestre del año 2021. A la fecha no ha pasado nada. Recién ahora estamos con un viso de que nos devuelvan este dinero. Estamos hablando de 7.400 millones de pesos y que son dineros nuestros. Aquí no hay fondos fiscales involucrados. Leonel, ¿qué le parece si le preguntamos al señor abogado, si esto se podría vincular o relacionar con un tema de abuso de poder? Ana María, vamos a estar con eso, danos un segundito porque Gabriel está con otro testimonio, sumamos los testimonios y ahí Felipe Besnier nos da el panorama completo. Gabriel. Exactamente, Mirna, nosotros seguimos buscando testimonios aquí en la Comuna de La Reina y estoy con Verónica, que ella me contaba que ella no lo vivió directamente, pero fue testigo de situaciones muy complejas en un ambiente laboral. Verónica, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco cuáles eran estas situaciones que tuviste en tu trabajo anterior. Hola, Hola. bueno, esto pasó hace como 28, 30 años atrás, eran otros tiempos también. Bueno, a nosotros nos hacían trabajar, yo no aguantaba, sí, pero algunas compañeras las hacían a trabajar embarazadas, agacharse, no las dejaban sentarse, tenían que ir obligadamente con un delantal todo feo a hacer trámite y les imponían cosas. Eso era.
Verónica, y claro, tú me comentas que esto fue hace un buen tiempo atrás y hoy día ya la legislación ha cambiado, ha mejorado, ahí el señor abogado nos puede ayudar mejor en que está en el estudio, pero evidentemente, ¿has visto un cambio relevante en esos temas de trato, por ejemplo, en términos laborales? Sí, yo la última vez que trabajé, hace 8 años atrás, era diferente. Por lo menos en la empresa donde trabajaba no tomaban gente joven, gente más mayor. Teníamos nuestros derechos, horario de almorzar, de tomar once. Trabajé en los retail, que es muy diferente. Y no, nada que decir, el trato es bueno. Verónica, ¿y podemos entrar en los detalles de lo que tú viste? ¿Cómo las trataban a tus compañeras? ¿Qué les decían cuando estaban embarazadas? Por ejemplo, que es un tema bien complejo, maltratar además a una persona, pero además que esté embarazada. Bueno, ellas se quedan calladas. Yo en mi caso pasé embarazos también, nunca permití que me pasaran a llevar, nunca firmé nada que me obligaran, pero sí a compañeras lo hacían. Y yo también a veces la defendía, pero causas perdidas porque si ellas no hacían nada. ¿Y este jefe era hombre, mujer? ¿Cómo era el trato directo con tus compañeras ahí? No, la dueña era mujer y una mujer de edad. No era chilena, pero era una mujer de edad. ¿Eran gritos o era solamente el trato con una conversación como la que estamos teniendo nosotros ahora? Conversaciones nomás, pero imponían. Imponían o si no despedían. Ah, llegaba el despido de una. Sí. Sí, por ejemplo, nosotras averiguamos que nos están pagando, o sea, nos estaban sacando sueldos que no nos pagaban y una compañera habló y la despidieron. Oiga, Verónica, y esta situación ustedes, más allá que tú comentabas que tú no permitías que a ti te pasara, pero a tus compañeras les pasaba, ¿ustedes comentaban entre ustedes en el almuerzo, por ejemplo, cómo lograban coordinarse también para lograr defender a varias de tus compañeras? Bueno, de hecho nosotros almorzábamos en los estacionamientos en las plazas, no teníamos dónde almorzar y éramos siempre más de 15 las que trabajábamos en una tienda. No. Y sí, lo conversamos, pero ahí cada una cuidaba su trabajo nomás y no permitía, pues. Pero sí, por ejemplo, cuando llegaba la dueña, estábamos todas en el punto y teníamos que estar todos así. Y todas apretadas, nadie hablaba, todas teníamos que estar haciendo algo, no nos podían ver a conversar, que nos retaban. Yo siempre tuve discusiones con la jefa o con la dueña porque como yo no permitía, y también averiguaba mis derechos de esos tiempos, pero igual ahora yo hace 8 años atrás es muy diferente, o sea, donde yo tuve la suerte de trabajar, nada que decir, nada que decir. No. ¿Ha cambiado la situación después de todo lo que has vivido? Sí, sí. Bueno, la situación de Verónica, claro, ella nos comenta que fue hace bastante tiempo, pero es llamativo de todas maneras a una persona además que está embarazada. Te escucho, Ángeles. Sí, no, es que lo que cuenta Verónica, claro, fue hace 28 años, pero lamentablemente todavía hay lugares en donde funciona igual. Efectivamente, la normativa hoy día protege más al trabajador. Exactamente. Pero todavía hay jefaturas en donde no se comportan acorde a los tiempos. Sí, o sea, el relato que ella nos cuenta, que fue una situación que vivió hace 28 años atrás, 28 ¿cierto? años. Aproximadamente, es un relato que hoy en día se sigue viviendo, en menor escala evidentemente, porque además, como tú muy bien lo señalabas, se ha ido avanzando legislativamente en entregar cada vez mayor protección a los trabajadores. Esa protección está muy ligada, y lo aprovecho de conectar con lo que estaban hablando hace un ratito ustedes atrás, con las garantías fundamentales que están en la Constitución. Sí, por supuesto. La Constitución establece garantías y derechos fundamentales a toda persona y que se deben resguardar también en el contexto de una relación laboral. ¿Ya? Entonces, eso es lo que el marco jurídico más amplio, ¿cierto?, que busca proteger de alguna manera al trabajador que además está en una situación desvalida, ¿cierto?, en comparación con su empleador. Siempre es Sin así, duda. porque siempre hay una simetría, siempre el jefe, ¿no es Exactamente. cierto? Claro, el empleador tiene más poder sobre la persona que está empleada, y para eso están las leyes laborales, para proteger, etcétera, Exacto. todo aquello. Queremos saber más de este tema, queremos que usted también nos envíe sus propias historias, ¿no? Y Si ya le ha han pasado, llegado y que varias. ya están llegando a nuestro WhatsApp, más 569-5148-1313. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver? ¿A quién recurrir? ¿Dónde se estampa la denuncia? Todo y más al regreso de este corte comercial.
Ángeles, estábamos hablando entonces del maltrato laboral, del acoso. ¿A quién no le ha pasado? Yo le hago una pregunta a usted que está en su casa. ¿Acaso usted no tiene a alguien conocido, usted mismo, que ha sido víctima de acoso o de maltrato laboral, de tener una jefa, un jefe que le hace la vida imposible? Sí, es verdad, le ha pasado a mucha gente. Y aquí estamos con Felipe Besnier, también, ¿no es cierto?, con Emilio Sutherland, para hablar de este tema que a veces es tabú, que nadie se atreve mucho a contar, que a lo mejor queda en la familia, queda entre los amigos, pero nunca llega donde tiene que llegar, que es a la dirección del trabajo, ¿no es así, Felipe? Sí, lo comentábamos recién con Emilio, la verdad es que lata, ¿cierto?, que en el fondo ejercer tus derechos laborales sea significante de tener miedo, ¿cierto?, de correr el riesgo de que te puedan despedir de tu fuente laboral, que hoy en día por lo demás tenemos que cuidarla más que nunca, porque como están las cosas, ¿cierto?, perder la pega, el trabajo, no es ninguna gracia. Bueno, nunca lo ha sido, pero más ahora sobre todo. Entonces, la verdad es que el llamado que tenemos que hacer es que si somos víctimas de un acoso laboral, incluso sexual, que también es una posibilidad, tenemos que utilizar los canales que la ley ha establecido. Yo les decía recién, las grandes empresas generalmente tienen sus canales de denuncia internos, ¿ya? Que son canales que deben ampararse en un debido proceso, que tienen que resguardar el anonimato, la confidencialidad de las personas que hacen la denuncia, que generalmente lo administran las áreas de gestión de personas, recursos humanos, así que podemos hacer la denuncia en esa instancia y se tiene que llevar a cabo un procedimiento. Esto en el sector privado, ya estamos hablando siempre del sector privado. Y también vamos a tener siempre la vía habilitada para poder hacer la denuncia, incluso la inspección del trabajo, donde también se va a entregar un amparo y resguardo a nosotros como trabajadores y se va a iniciar un procedimiento. No perdamos de vista, y voy a recalcar este punto, el plazo que tenemos para hacer la denuncia, que es de 60 días desde que se constituye el hecho que nosotros consideramos puede ser un acoso laboral. ¿Por qué digo nosotros consideramos? Porque es bastante complejo acreditar una situación de acoso, ¿ya? Y por eso la recomendación que les dábamos antes de irnos a comerciales, guarden todas las pruebas posibles y ojalá conseguir testimonio, ¿cierto?, que es lo más fundamental en un proceso como este. Ya, oye, pero espérate, ¿dónde voy? A la inspección del trabajo, dos vías tenemos. Sector privado, ¿cierto? Sector privado. Sí. Sector privado tengo dos vías. El primero es presentar la denuncia en el canal de denuncia interno dentro de mi empresa, ¿ya? Una obligación que nosotros tenemos como trabajadores, y yo les aseguro, si yo hago la encuesta acá, yo creo que nadie la hace, es conocer y leer nuestro reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Yo lo leí. Cuando uno entra a una pega, ¿cierto? Cuando uno... Bien, no, muy bien, un 7, porque eso hay que hacerlo siempre. Cuando uno entra a la pega, lo primero, además de firmar el contrato, nos van a entregar dos manuales, dos libritos. Hay algunos libritos de bolsillo, ¿cierto? Otros que vienen impresos, a otros los mandan por correo electrónico, pero son dos manuales. Uno es el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, el RIOCH, así se abrevia, si es que lo ven abreviado. Y en segundo lugar nos van a entregar el código de ética. Esos dos libritos, ¿cierto?, son dos elementos que conforman parte íntegra de nuestro contrato de trabajo. O sea, todo lo que ahí se establece y dice es además parte de nuestro contrato de trabajo. Cuando uno firma el contrato, y por eso es tan importante leer el contrato, uno dice, recibí conforme los manuales y todo. Pues nadie lo lee entero, hay que leerlo. Es que la Paolita, la jefa acá de bienestar, pero así nos tiene adiestrado a todos, ¿sí o no? Sí. Pero uno no se da cuenta y tiene que, o sea, cuando uno firma el contrato, firma también que recibiste eso. Por eso es tan importante, porque después eso te sirve para acreditarlo en el momento de una denuncia. Es súper importante porque, como les digo, esos dos elementos, el reglamento interno y el código de ética, son parte de nuestro contrato de trabajo. O sea, no basta que todo lo que dice el contrato por sí solo, sino que además estos dos libritos son parte íntegra del contrato. Ahora, ¿por qué yo hacía mencionar el reglamento interno? Claro. Porque el reglamento interno y el código de ética, generalmente ahí se establecen los canales de denuncia al cual nosotros, como eventuales víctimas de un acoso laboral, podemos acudir para hacer la denuncia internamente. Exacto, Felipe, pero en la práctica, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Para saber bien cómo está funcionando el esquema, ¿no? Porque si tenemos todas estas formas de denunciar, estas instituciones que debieran funcionar, por cierto que sí, ¿qué está pasando? ¿Las personas denuncian, no denuncian? ¿Cuál es tu experiencia en términos de como abogado, ¿no? ¿Te llegan menos causas, más causas que antes? Sí, la verdad es que llegan siempre causas. El problema radica particularmente en acreditar la situación de acoso. Correcto. Sumamente, y voy a hacer hincapié en esto, es súper difícil acreditar la situación de acoso, sobre todo si es que no tenemos pruebas, porque ahí nuestra única prueba amiga es la testimonial, ¿cierto? Y los testimonios en este tipo de situaciones son súper escasos y difíciles de conseguir, porque lo decíamos, ¿cierto? Los eventuales testigos son compañeros de trabajo que van a seguir trabajando y no quieren ningún tipo de represalia en el contexto laboral. Es Felipe, difícil. Así, la pregunta del millón, que puede ser súper inocente, pero ¿qué tanta viabilidad hay que sea favorable para uno esta denuncia? Es súper casuístico, esto es caso a caso, porque muchas veces hay una delgada línea entre lo que puede ser constitutivo de acoso laboral a lo que puede ser una orden de un jefe, por ejemplo.
En el contexto del trabajo nosotros tenemos una relación jerárquica, ¿cierto? Hay un jefe que nos puede a nosotros dar órdenes, eso es evidente. Ahora, la forma, la reiteración en que da esa orden, evidentemente es la delgada línea, ¿cierto?, que puede dividir entre una situación de acoso o una orden de un jefe, ¿ya? Claro. Que es lo que hemos escuchado recientemente en los testimonios. Entonces, es súper casuístico, hay que ir caso a caso, hay que analizar las pruebas, hay que analizar el contexto, la reiteración en el acoso, que también es un aspecto que la ley establece, tiene que ser reiterada en el tiempo, para ver si es que se constituye o no. Pero ojo, ¿quién va a determinar en definitiva esto? Es un proceso de investigación que puede ser interno o lo puede realizar la Inspección del Trabajo, son las dos vías que tenemos, y ya si es que hay una vulneración derechamente a nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución, eso lo va a determinar un tribunal, el juez laboral. Más 569-5148-1313 es nuestro WhatsApp. Ahí usted nos puede hacer llegar sus opiniones, comentarios y también sus denuncias. Nos llamó de hecho a esta línea telefónica Karina, que está en la línea. Hola, Karina. Hola. ¿Cómo está? Bien, estaba mirando y en realidad me siento súper identificada. Yo sufrí maltrato laboral en mi embarazo y la pasé súper mal. Ay, pero en el embarazo. ¿Y eso hace cuánto fue, Karina? Mira, mi hija tiene 3 años. ¿Ya? Y yo trabajaba de vendedora en un mall. ¿En un mall? Sí. ¿Ya? ¿Qué pega hacía? Para entender el contexto, ¿qué pega tenía usted? ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. ¿Qué pega tenía usted? ¿A qué se dedicaba en ese mall? Yo trabajaba en una tienda donde vendía zapatos, ropa deportiva. Ya. Mira, nosotros como vendedores no teníamos como una silla para sentarnos, no teníamos nada de eso. Es más, nos manejábamos siempre parados. Ya. Pero en un momento, cuando yo estuve embarazada, yo solicité una silla. Ya. Porque yo igual me cansaba, subía y bajaba escaleras, trataba de hacer mi vida totalmente normal porque siento que el embarazo no es un impedimento para no trabajar. No, pero estamos claros que igual con el peso de la guata a uno le duele más la espalda, se cansa más rápido, en algunas ocasiones se hinchan los pies. Claro, convengamos. Y en ese caso la jefa de tienda en ese momento, yo solicité esto y ella me señalaba que la silla no me podían ver los dueños si entraban sentada en una silla, porque no era correcto. Y ella tenía una oficina arriba donde tenía una silla. Entonces, ¿dónde me sentaba yo? Y era súper denigrante y hasta el día de hoy lo recuerdo. Me sentaba en un piso donde exhibían zapatos. Y era un piso de madera súper duro. Y a las 12 semanas tuve un desprendimiento parcial de la placenta producto de sentarme en un piso, estar siempre agachada en ese piso. Me compré yo un cojín para que fuera un poco más blando, pero nunca tuve una silla digna para poder sentarme porque no me podían ver sentada. ¿Y qué pasó cuando tuvo el desprendimiento de placenta? ¿Qué pasó allí? ¿Qué le dijeron? No tuve cero apoyo de la tienda o de la empresa en particular. Yo reclamé, pero nunca fui a la inspección del trabajo porque en realidad en la situación que uno está como súper vulnerable, sentimental, no quise abordar más allá y lo único que hice es quedarme en mi casa con licencia. Porque ya no me sentía parte de, porque sentía que todo lo que yo pedía era rechazado. Claro. ¿Y después que nació su guagüita, usted volvió a trabajar después del postnatal y todo? ¿O ahí fue desvinculada o usted renunció? ¿Qué pasó con esa pega? ¿Sabés lo que pasó con eso? Que al final llegamos a un acuerdo y yo me fui. Pero yo creo que cuando a uno la tratan de esa forma en un momento que es tan delicado para una mujer, como tan importante, después de eso yo creo que yo nunca más quise volver ahí tampoco. No. Y pucha, y si me están viendo un montón de mujeres, claro, a mí esta cuestión incluso me da un poco de pena porque yo la pasé muy mal en mi embarazo. Pero yo te cuento algo, Ángeles, Karina, ¿cómo le va? Le saluda Mirna Schindler por acá. Yo también creo que hay un tema ahí que va más allá, y hasta que me gustaría también que lo conversáramos con Felipe, nuestro abogado, porque acá hay también un tema de falta de empatía, pero sí de desconsideración, pero que es tremendo y que tiene mucho que ver
ver con lo que le pasa a ciertas personalidades que cuando tienen un poquito de poder, pero un poquito nomás, algunos no necesitan mucho más poder, resulta que les cambia, oye, pero desbandan. se convierten en unas verdugos. Y es así, Felipe, y frente a ese tipo de personas, mira lo que nos está contando Karina. ¿Qué le dirías tú a Karina, Felipe? Sí, bueno, le aprovecho a mandar un saludo. La verdad es que la situación que vivió ella es una situación terrible porque además perjudica a su hijo, ¿cierto? Claro. Hijo o hijita, no recuerdo bien, pero el sentido, la empatía va muy ligada al sentido común, que es lo que tú dices, ¿cierto? Y voy al punto particular que ella mencionaba, el tema de la silla. O sea, es de sentido común que toda persona que desempeñe una labor de pie durante su transcurso de la jornada laboral debe tener disponible una silla. Eso es de sentido común. Pero parece que hace años atrás no lo era y por ende tuvo que plasmarse una ley que es súper famosa, que es la ley de la silla, que data de 1914, 1914, o sea, la Primera Guerra Mundial. Acá en Chile lo que estaba ocurriendo es que se estaban promulgando derechos laborales tan esenciales y fundamentales como eso, la ley de la silla. Entonces, evidentemente, y esto es un mensaje que le transmitimos a todos los trabajadores que desempeñan funciones de pie, ¿cierto?, durante el transcurso de la jornada, que a todos asienten con la cabeza. Sí, porque no, pero acá yo veo que todos tienen sillas. Ojo, todos tienen sillas. Los camarógrafos que desempeñan, por ejemplo, su labor de pie, todos tienen sus sillas ahí porque la normativa laboral y el sentido común apela justamente a eso, que las personas puedan tomar asiento durante el transcurso de su jornada. Porque además ella estaba embarazada, o sea, imagínate, yo que estaba embarazada, tú también, Ángeles, o sea, todo lo que implica, ¿no es cierto?, el proceso mismo del embarazo. O sea, mira, y de hecho, lo que ella nos cuenta es que por el hecho de estar de pie, ¿cierto?, se produjo un desprendimiento de placenta, ¿cierto? Eso además puede ser constitutivo de una enfermedad laboral o enfermedad profesional, que también está establecida en la ley laboral, y quien debe velar o verificar que eso haya ocurrido es la mutual de seguridad asociada justamente a ese trabajo. Todos debemos tener una mutual de seguridad a la cual concurrir si es que se produce un accidente laboral. Pero en este caso, producto del trabajo que ella desempeña, podría haberse ocurrido además una enfermedad laboral. Y eso lo tiene que determinar la mutual. ¿Y por qué es importante? Porque evidentemente hay indemnizaciones asociadas si es que mi empleador me expuso a esa situación, ¿cierto? Y con eso se produjo una enfermedad que me va a afectar durante el transcurso del tiempo. Felipe, y es normal porque Karina recién nos contaba que, claro, después de su postnatal, ella toma la decisión junto a la empresa, claro, indistintamente quien haya propuesto esta solución, ¿no?, de terminar con el contrato. ¿Es habitual que las empresas tomen esta decisión para no, comillas, despedirte? Y segundo, ¿corresponde hacer ese procedimiento? Eso es sumamente habitual, llegar a acuerdos. Las partes en el contexto de una relación entre particulares pueden llegar a acuerdos. Ya en el mundo laboral esto también ocurre, pero, y bastante. Disculpe que le interrumpa, pero ellos a mí me dijeron que como no era como legal, que ellos me desvincularan por tener mi fuero maternal, yo tuve que renunciar. Ah, porque estaba en el fuero. Con postnatal. Sí, yo tuve que renunciar y ellos me entregaron el dinero que me ofrecieron, que no era nada de lo que me correspondía. Pero como yo lo necesitaba y ya no me estaban pagando bien, yo dije ya, lo voy a aceptar. Lo necesitaba, pero no es legal. Claro, en tu situación que tenías un fuero maternal, un postnatal, evidentemente ellos no te pueden despedir a ti, ¿cierto? Porque tú estás amparada por la ley durante un transcurso de tiempo determinado en el cual tu trabajo se ampara, se resguarda. Pero entre particulares, si es que ese no fuese el caso, que es la información que queremos transmitir, nosotros podemos llegar a un acuerdo con nuestro empleador, ¿ya? Y ese acuerdo lo que permite justamente es que, por motivos distintos, ¿cierto?, a las causales tal vez legales, nosotros podamos poner término al contrato de trabajo. Así que hay una opción ahí. Sí. Karina, 1.000.000 de gracias por entregarnos su testimonio. Le mandamos un besito y ojalá que su guaguita ya tiene 3 años ya, su guaguita, pues. Ojalá que esté bien. Sí, muchas gracias. Gracias Cuídese por escucharme y ojalá que les sirva para todas las que exijan una silla. O sea, yo no la exigí, debería haber llegado hasta la última porque me correspondía. Sí. Pero no lo hice porque en realidad igual me dio miedo perder el trabajo y no lo quise hacer. Es verdad. Testimonios como el suyo, Karina, son sumamente relevantes porque también ponemos y visibilizamos otras historias de otras personas también. Así que muchísimas gracias por confiar en nosotros. Que esté muy bien.